ayudar a reflexionar acerca de este proyecto de ley que pretende modificar la ley de identidad de género poco después de que se cumplieran 13 años de la propia. Bienvenida, Eva. Juan Pablo Bertolini y Radiocracia Plus por este lado. Bienvenida y gracias por darnos un rato de tu tiempo, Eva. Hola, buen día, compañero. Acá Eva Faga. Yo no utilizo tanto la palabra trans para mí, para definirme. Utilizo más la palabra traba porque reivindico mi derecho a nombrarme como una identidad autopercibida y le pongo el peso ahí. Muy bien, muy bien. Bien la aclaración, y una vez hecha la aclaración, Eva, la verdad es que nos interesa no solo la perspectiva de las diversidades sexuales, sino la de, si se quiere, la de los propios derechos humanos, pero arrancando contigo porque, sin lugar a dudas, las diversidades sexuales son quienes deben sentirse afectadas o atacadas en un primer momento por este proyecto de ley que presentaron convenientemente Gerardo Milman del PRO, Lilia Lemoyne de la Libertad Avanza y Carlos Zapata también del Partido Violeta. Buscan aprobar una ley que impida el uso de fondos públicos para tratamientos hormonales, quirúrgicos e intervenciones. Eva, tu mirada o la mirada desde el colectivo Traba sobre este proyecto de ley. Bueno, acá hay que empezar a entender algunas cuestiones y empezar a hacer algunas lecturas un poco más amplias. La lectura más amplia es que en realidad recortaron la salud pública, ¿sí? Nosotras nos entendemos dentro de un colectivo, pero también nos entendemos dentro de una población. Recortaron toda la salud pública, mantienen los principales programas recortados, desfinanciados, y esto impacta gravemente sobre la salud de las personas y en particular, digo, como bien lo estabas nombrando, sobre una ley de avanzada, como venía siendo la ley de identidad de género, no solo para la Argentina, sino para el mundo, pero entendemos también que este gobierno atroz viene a imponer algunos tópicos y siempre somos nosotras el punto de fuga cuando empiezan a complicarse sus medidas económicas, ¿sí? Ya lo intentaron hace un tiempo cuando estuvieron vendiendo el oro de la Argentina, cuando vendieron el litio, cuando, empiezan a poner cuestiones en donde se ve el derrumbe político, ahí es cuando quieren imponernos a nosotras como agenda. Y obviamente nosotras tenemos que salir a responder porque es con la vida de nuestras compañeras y nuestros compañeros con las que pagamos, pero también entendemos de que no somos tontas y entendemos la jugada política que están haciendo con nuestra identidad. Tal cual, tal cual. Sin lugar a dudas, hay lo que señalaba Eva, que son parte de una sociedad, de una comunidad que es la sociedad argentina, y que desde ahí es más fácil de entender que por ahí los argumentos, los remanidos argumentos de la moral, con los chicos no y no sé cuántas cosas más, van a ser justamente instalados paulatinamente en la cabeza de mucha persona en la Argentina que por ahí, mientras ocurren otros desastres en materia socioeconómica, están mirando para otro lado. Hay, sin lugar a dudas, Eva, en tu mirada, que nos puedas aportar no sé si un balance o una cuenta sacada sobre qué es lo que está pasando con algunos sectores de la sociedad. No sé si es el devenir de, ¿qué pasó? ¿Cómo llegamos a esto? Cuando estamos hablando de la presidencia de Milei. Pero por ahí vos tenés identificadas algunas razones por las que algunos se hacen los otros y miran para otro lado, Eva. Sí, a ver, hay un montón de variables. Lo que nosotras venimos a poner, y hablando de nosotras en términos de que como minoría, en minoría de situación de personas que tiene que tener los mismos derechos que todas las demás personas y que históricamente se han vulnerado nuestros derechos, ¿sí? En este momento con un recorte atroz. Cuando vos a una población le sacás la medicación, le sacás el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a la vivienda, ahí estás recortando básicamente sobre una población, sobre toda la población en general, pero sobre una población que está excluida de los demás sistemas. Y entendiendo también, acá hay algunas cuestiones que este perverso proyecto de ley trabaja, primero sobre la mentira de las intervenciones quirúrgicas para menores de 18, algo que
sistemáticamente quiso instaurar este gobierno, las intervenciones quirúrgicas siempre fueron para mayores de 18. Lo que sí permitía es el uso de bloqueadores para las infancias, para que, bueno, hubiera caracteres que después no les complicara al momento de reconocer su cuerpo. Esas cuestiones que son muy médicas siempre hay que trabajarlas obviamente con un médico, no con nosotras, pero sí lo podemos hablar porque sabemos de dónde venimos. Y sí lo que nos hace mucho ruido es que el principal argumento es que no van a pagar con sus ingresos nuestros tratamientos. Y ahí no caer en esta mentira, porque que nuestras identidades estén amparadas ante la ley también es una situación que el Estado reconoce que hay una situación, que un tratamiento de hormonización bien realizado no tiene ninguna complicación para la persona. Ahora, si una persona no tiene el acceso por la salud pública a un tratamiento de hormonización, es un tratamiento que puede traer complicaciones para la persona y para el sistema de salud en general. Digo, ni hablar de que si las cirugías, que son carísimas, no están de alguna forma solventadas por el Estado, son inaccesibles. ¿Y qué hacen? Volvernos a llevar al mercado negro. Porque digo, también ahí atrás hay la intención de muchos sectores que por más valor terminan haciendo que nuestras identidades vuelvan a la cloaca y vuelvan a caer en consultorios que ni siquiera les den una factura a una compañera, ni se hagan cargo del preoperatorio ni el postoperatorio, y mucho menos de los tratamientos hormonales. O de los fallos en esos tratamientos que pudieran derivar en problemas de salud gravísimos, un poco que lo aprendimos cuando aprendimos acerca del derecho al aborto legal, seguro y gratuito, esto de que es el Estado el que debe garantizar el acceso a estos derechos. Pero Eva, vuelvo al punto, soy odioso, ponele, pero vuelvo al punto de la cuestión de los argumentos de la infancia. Con los chicos no, viene de parte de un bloque de personas que tienen una representatividad política que se incrusta de alguna manera en la cabeza de muchas personas a las que sistemáticamente les han goteado con la tele y no sé cuántos programas y diarios y miradas de la vida, que con los chicos no, pero son los mismos que desfinancian el Garrahan, que tienen un presidente que insulta a Ian Moche o que habla de los chicos envaselinados. ¿Qué hay que hacer con esto que es no el gobierno propiamente, sino la propuesta para entender la realidad? ¿Cómo la discutimos en los medios, Eva? ¿Cómo la discutimos en la familia o con una vecina? Bueno, nosotras, primero que nada, y esto a modo de docente, hay una ley desde el 2006, que es la Ley de Educación Sexual Integral, que fue la que más controversia trajo en Argentina, porque había algo de un grupo de familias organizadas, digo, no son un grupo de familias que con mis hijos no, hay un grupo de redes que hacen una logística, que están bancadas por determinado poder económico, que necesitan sostener esa idea de con mis hijos no o no se les van a enseñar. Y lo puedo decir como docente, porque a mí no me vienen a preguntar qué doy en matemática o qué doy en práctica del lenguaje, sino qué se da en ESI. La educación sexual integral es mucho más amplia que hablar solamente de algunas cuestiones, y sí ahí ponemos en punto las diferencias y la necesidad que hay que en las escuelas y en los lugares se dé educación sexual integral, pero también la necesidad de que haya en los ministerios y en las oficinas públicas la perspectiva de género, donde se pueda reconocer a las personas y digo, y se empiecen a romper estas ideas de con mis hijos no, con estas ideas de, bueno, parece una mujer. Pero bueno, las construcciones de las feminidades y las masculinidades y las autopercepciones son mucho más amplias que parece, o digo, y algunas cuestiones ahí de los discursos que aparecieron, porque más allá de esto que vos decías, atacaron a Ian Moche, sí, una persona en situación de discapacidad, una niñez, también atacaron a la Cuerpo, que es una trabajadora sexual de conurbano, que está saliendo ahora más en los medios, y por una canción además. Sí, y le cobran 20 millones de pesos, algo que la piba nunca en su vida lo va a conseguir. Entonces digo, quienes estamos siendo más penalizadas en este momento somos las identidades, porque nos quieren fuera de cualquier discusión.
porque nosotras les representamos algo en donde ellos pueden permanentemente estar haciendo foco para desviar la atención. No somos ingenuas, sabemos que somos ese lugar donde quieren buscar, porque hay un determinado electorado que tal vez entiende de que quiere ver que nos peguen, por lo menos simbólicamente. Sí, sí, Entonces sí. digo, esto de volver a determinados chistes que se habían acabado en relación a nosotras, bueno, volvieron a aparecer micromachismos que están relacionados a esto, ¿no? A chistes, a volver a pensarnos a nosotros o a volver a insultarnos en la calle, cosas que habíamos logrado con muchísimo dolor y con un tiempo que fue largo. Digo, para cuando salió la ley de identidad de género habían pasado muchas generaciones y mucho dolor y muchas compañeras que habían quedado en ese camino, que es un camino colectivo profundamente, pero en términos de esto, ¿no? Es una lucha muy larga. Tortuoso además. Eva, si nos acordamos, lo hemos repasado en Radio Kermés, ¿no? El legado de las compañeras trans, de las compañeras trabas, desde la época de la dictadura, lo que tuvieron que aguantar, y antes también, pero por supuesto ahí hay una gran marca y de ahí en adelante un recorrido para lograr lo que finalmente son conquistas sociales, ni siquiera son solo de un colectivo, lo entendimos hace rato, y bueno, estos quieren atrasar el reloj y el reloj camina para adelante nada más. Hay que ver qué es lo que se puede hacer, por supuesto, y en eso las diversidades sexuales y el feminismo han sido una muestra de de meterle para adelante, de tener la capacidad de movilización impresionante que nos han mostrado y también de ser perseverantes. Eva, ¿qué se hace? Digo, porque en el mundo del Poder Legislativo se va a estar ventilando esta cuestión. La quieren desfinanciar, es una cuestión de plata, ya sabemos, también de fondo, es sacar plata de acá, del Ministerio de Mujeres y Diversidades Sexuales, del Ministerio de la Defensa de las Víctimas, de todo lo que tenga que ver con los derechos conquistados, con el argumento por ahí moral, pero también con la cuestión de medir de dónde puedo rapiñar para chorear o para pagarle al fondo, que al final es lo mismo, es un choreo. ¿Qué van a hacer, digo, desde los colectivos o donde alcanzás a entender la realidad, Eva, si va a haber acercamientos o ya los está viendo con los legisladores, que por ahí todavía le falte formación, digo, porque no hace tanto también se discutió finalmente la ley del aborto legal, seguro y gratuito y se consiguió revertir la mirada de algunos legisladores y legisladoras que parecía una tarea titánica y se logró. ¿Qué va? Mira, la organización adelante, de nosotras, el primero F que vinimos a mostrar y a decir, bueno, estamos presentes. A nosotras no nos van a decir enfermas, ni van a intentar de vuelta patologizarnos. Digo, nosotros ya terminamos esta cuestión de decir, yo necesito validar con un psiquiatra o un psicólogo mi identidad. No, la ley dice que yo me autopercibo y esa es la discusión última. Ahora, lo que sí necesitamos, y esto está mostrando, es que nosotros estemos más presentes en esos cuerpos colegiados. Porque hasta que no haya una legisladora traba que nos pueda defender con nuestra palabra, va a ser muy difícil la interlocución, porque no nos llaman para preguntarnos, ¿sí? Entonces, es necesario, y esto hace rato que venimos hablando con los compañeros y las compañeras, es necesario la participación política activa dentro de los movimientos y de los partidos políticos, porque necesitamos que la perspectiva de género también esté ahí, porque el escenario de enfrente nos borra todo el tiempo, entonces necesitamos estar presentes. Muchas asumimos esa necesidad de estar no solamente militando dentro de partidos políticos, sino también estar en las listas. Entonces, tenemos que estar, porque somos una respuesta nueva a esto que se nos viene a traer. Es organizarse. Yo creo que ante tanto ataque, los otros días atacaron a un compañero, a Esteban Paulón, diputado, el único diputado nacional que tenemos, por lo menos reconocidamente gay, y también fue esto, ¿no? Bueno, necesitamos más gente hablando de nosotras ahí adentro. Si no, esto es como, bueno, hablan de nosotras, pero también hablan de nosotras sin que haya ninguna. Necesitamos estar presentes en esta discusión, pues ya nos invisibilizaron en un tiempo de la historia de la Argentina. Bueno, ahora nada más de nosotras y nosotras. Muy bien.
Bueno, queda mucho trecho por delante, sobre todo porque esto no va a desaparecer como si fuera una pesadilla, y al gobierno de Milei le quedan 2 años y moneda. Vamos a ver también cómo se desenvuelven las otras partes de la sociedad, Eva, porque sin lugar a dudas estos ataques, estos atropellos no serían tan fáciles de llevar adelante si no se contara con cierta licencia social. Todavía lo están midiendo ahí las consultoras y demás. Va cayendo un poco la mirada pasiva o positiva sobre el gobierno nacional, pero todavía le falta. Capaz que este año se le puede dar un empujoncito y ahí vamos a estar atentos entonces, Eva, a lo que desde los colectivos de las diversidades sexuales, de las trabas también, por supuesto, señalen como, bueno, potenciales candidatas, candidatos, lo que sea, en donde encuentren, bueno, una buena recepción, hasta que se consolide alguna militante traba. Eva, ¿te ves ahí como legisladora? Mira, yo por ahora estoy por una fuerza para consejera escolar de mi municipio. Yo vivo en Chascomús, provincia de Buenos Aires. Pero siempre, digo, y hay un montón de compañeras, digo, si recayera en mí la decisión, claramente tomaría el compromiso. Pero si no, también entiendo que hay un montón de compañeras históricas que podría defender muy bien nuestros intereses, porque necesitamos eso. Necesitamos gente que nos pueda, que pueda empezar a traer nuestra palabra, pero nuestra palabra desde nosotras. Nosotras, nosotros o nosotras, digo, reconociendo también a compañeros históricos, varones trans, personas no binarias que también deben ser reconocidas en estos espacios. Muy bien. Bueno, ahí está. Ojalá encontremos también en otros sectores de la clase trabajadora esta predisposición, esta energía para encarar responsabilidades cívicas que por ahí dan paja a otros compañeros y compañeras que dicen, no, mirá, yo tengo familia, y la verdad es que si no nos involucramos, no nos metemos al baile, es muy difícil que se vaya a modificar algo si nos quedamos en la tribuna. Eva, la verdad es que un gusto tenerte en Radiocracia Plus. Tenés el micrófono a disposición para redondearla y cerrarla como te parezca, con datos, con una reflexión o con lo que te parezca conveniente. Desde ya te estamos muy agradecidos, Eva, por este rato. Bueno, muchas gracias, compañero, y la verdad que es muy bueno saber que cuando aparecen estas cuestiones nos llaman a nosotras, no como voz especializada, sino para poder dialogar y poner en términos de diálogo esto. Yo no creo que haya una licencia social para poder hablar con nosotros. Hay una licencia en los medios hegemónicos para poner estas discusiones. Porque cuando yo me junto con mi vecino o con mi panadero a charlar, no tienen estas discusiones conmigo. Sí se instala a partir de determinados medios hegemónicos y determinados sectores que obviamente les conviene esto. Porque ¿qué más que volvernos a llevar a una esquina? ¿Qué más que ponernos en esos lugares? No nos quieren ver como docentes, no nos quieren ver como abogadas, no nos quieren ver como legisladoras, porque les da miedo, porque saben que nosotras nos organizamos y cuando nos organizamos somos una marea muy, muy fuerte. Así que abrazo a todas las compañeras y los compañeros a seguir organizándola y militando nuestra cuestión, porque tenemos una lucha histórica que tenemos que continuar. Así sea, Eva. Gracias a vos, que tengas buena jornada. Buena jornada. Bueno, ahí está Eva Faga, docente y militante traba en Radiocracia Plus. Radio Kermés está en todas partes.